Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo a través de las frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 del cuadrante de su radio en FM o bien en el 970 de AM. Pero también pueden ustedes escucharnos a través de internet, ya lo saben, a través de la página www.radioformula.com.mx, y en esta ocasión, en este sábado, se trata de un programa grabado. Sí, efectivamente es una emisión grabada, cosa que ustedes saben que no me gusta mucho hacer, pero a veces debo atender, como en esta ocasión, compromisos ineludibles de índole profesional que me obligan a salir de la Ciudad de México, pero sin embargo, sin desatender jamás mi compromiso con ustedes, mis amables y queridos radioescuchas, porque gracias a ustedes precisamente existe este programa, La Historia que Quiero Vivir. Así que en la primera oportunidad les prometo, como siempre lo hago, responder sus amables comentarios o cuestionamientos que ustedes me hagan favor de formular a través de, ya saben, el correo electrónico villalpanohistoriador@gmail.com o bien a través de la página de Facebook Villalpando y la Historia. Pero iniciemos y continuemos con este programa grabado, La Historia de la Mala Educación en México. Vamos adelante. Como ya lo platicamos hace 8 días, el siglo XX comenzó con ese esfuerzo verdaderamente magistral y luminoso que encabezó don Justo Sierra en la última administración del presidente Porfirio Díaz. De ello ya platicamos la vez pasada, pero déjenme decirles que la primera reacción revolucionaria, encabezada particularmente por Venustiano Carranza y a través de la obra del Constituyente de 1917, fue totalmente destructiva de lo que se había conseguido durante la época porfiriana. Era tal el odio que tenían por don Porfirio y por sus resultados en toda índole, particularmente los económicos, pero también los educativos, que los constituyentes de 17, si bien declararon que la educación era libre, decidieron darle al traste, iba a decir algo peor, darle al traste a lo que se había conseguido gracias a los esfuerzos de don Justo Sierra, y así dispusieron primero que no deberían participar de ninguna manera los ministros de ningún culto religioso en la educación. Esto, por supuesto, afectando inclusive a la educación privada en México. También decidieron, fíjense amigos, decidieron que desapareciera el Ministerio o Secretaría de Instrucción Pública. Es más, en el artículo 14 transitorio de la Constitución de 1917 quedó explícitamente dispuesta la desaparición, la eliminación del Ministerio de Instrucción Pública, al igual que la facultad posible de que el Congreso de la Unión legislara acerca de educación, decidiendo los constituyentes, fíjense nada más qué absurdo, que la educación fuese una facultad exclusiva, escuchen amigos, de los municipios, de cada uno de los muchos municipios de todo el país. La educación reservada a los municipios de este tamaño, Por supuesto, los problemas no se van a hacer esperar y, pues, es evidente no solamente el atraso cultural, político e ideológico de los presidentes municipales en México, sino además también, pues, otras muchas características que hasta la fecha siguen ostentando y que no voy a repetir porque todos saben a qué me refiero en el ámbito de la corrupción, sino además también por un problema endémico nacional. Si el país, como federación, a veces carece de recursos, y así sucedió durante buena parte de nuestra historia, ahora imagínense la educación confiada a los municipios. ¿Qué sucedió? Pues que no tenían, para empezar, dinero para pagarle a los maestros, y en el año de 1919 va a aparecer la primera huelga de maestros, la primera huelga magisterial, el primer movimiento de maestros en historia de nuestro país, que en todo el país se levantaron, pararon clases con un reclamo verdaderamente elemental, que no les pagaban los municipios.
Imagínense nada más, empezar el siglo, empezar la revolución, más bien el régimen revolucionario con una nueva constitución y dejándoles de pagar a los maestros. ¿Qué consiguió don Venustiano Carranza? Pues pulverizar la educación, verdaderamente destruir la obra que había realizado con mucho esfuerzo México entero en los últimos años, especialmente, repito e insisto, en el gran maestro de América, Justo Sierra, para pues darle completamente al traste a lo que se había logrado, comenzando con esta terrible y espantosa huelga de maestros. Cuando cayó Carranza, cuando finalmente asumió la presidencia de la República, primero don Adolfo de la Huerta y después el general Álvaro Obregón, las cosas van a cambiar. México va a tener la oportunidad de presenciar la acción magnífica de un gran secretario de Educación Pública, y todos ustedes saben, amigos, a quién me refiero. Sí, a José Vasconcelos. Él, en uno de sus libros autobiográficos, que se los recomiendo ampliamente, titulado El Desastre, se llama El Desastre, fíjense bien, porque así recibió la educación cuando fue designado ministro del ramo. El desastre. Esa es la única, la más exacta manera que él tenía de describir lo que recibió una vez que tomó posesión como ministro. Él decía, y decía con toda razón, que el país ansiaba educarse, que había un reclamo generalizado para poder redimir al pueblo de México, porque era la propia gente la que lo pedía mediante el trabajo, mediante la virtud y mediante el saber. Se trataba pues de echar a andar un gran proyecto educativo a partir del desastre, valga la repetición, que le dejó el gobierno, el primer gobierno revolucionario de Venustiano Carranza. Para ello, primero, Vasconcelos, que ya era un pensador muy original, ya era famoso para ese momento en todo México, partió de la idea de que la Universidad Nacional de México, de la cual había sido nombrado rector, sería el semillero para a partir de allí construir la gran Secretaría de Educación Pública que el presidente Obregón avaló, que además tuvo la oportunidad de reformar la Constitución para quitar ese artículo malhadado, el 14 transitorio que ya comenté, que desaparecía el ministerio para que pudiera volver a crearse, pero además también para dotar al Congreso de la Unión de facultades en materia educativa, consiguiendo lo que se llamó entonces la federalización de la educación, que la federación tuviese la batuta, fuera la líder en un gran movimiento educativo por todo el país, en el cual pues se plantearían los grandes objetivos, los planes de estudio, los métodos de estudio, pero además también la presencia de la federación ayudando a los estados y a los municipios en esa labor titánica, importantísima, primero de construir escuelas y segundo de educar y de capacitar a los maestros de México, una función fundamental. Jaime Torres Bodet tomó primero como punto de partida lo que había dejado don Justo Sierra. Era evidente que se trataba de un avance sustancial, y para ello, para tener un punto de contacto con ese pasado no tan lejano para él, el pasado porfiriano, designó como subsecretario del ramo de Educación Pública a quien había sido también subsecretario con el propio Porfirio Díaz. Me refiero al gran filósofo mexicano Ezequiel A. Chávez. También, entre otras sus jugadas de nombramientos maestra, designó como secretario particular a un jovencillo que en ese momento se incorporaba a las tareas educativas y que después será el tercer gran ministro de Educación en México. Me refiero al entonces chamaco Jaime Torres Bodet. Así comenzó pues Vasconcelos a conducir la educación mexicana con un proyecto muy amplio. Miren, él decía, para empezar, a los maestros, a todos sus colaboradores, a los funcionarios: no me den ideas, las ideas las doy yo, lo que quiero es que me den es trabajo para desarrollarlas. Y así concibió un gran arco, un gran esquema educativo a base de una especie de pirámide de 3 pies.
Un pie lo sería el sistema escolar, otro pie lo sería el gran sistema de publicaciones y bibliotecas que creó, y el tercer pie la educación artística y de bellas artes a través de un programa muy completo de difusión cultural, sin olvidar una cuarta posición, lo que él llamó la enseñanza indígena a través de misiones culturales de verdaderos apóstoles de la educación que él se figuraba fueran como los antiguos misioneros que llegaron a América a partir de la conquista para que llevaran por todo el territorio nacional el saber a los niños mexicanos. No olvidó, por supuesto, y esto es fundamental, a los maestros. Decidió enviar a muchos de ellos también a estudiar al extranjero. Resolvió, por ejemplo, mandar imprimir una revista mensual que se llamó precisamente El Maestro, para prepararlos para que estuviesen bien capacitados. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para esta segunda parte del programa del día de hoy, que es un programa grabado, como ya lo comenté hace un rato, en virtud de que estoy cumpliendo con un compromiso profesional fuera de la Ciudad de México, pero sin embargo, aquí con ustedes para seguir platicando acerca de la historia de la mala educación en México, ahora desde el punto de vista del siglo XX, tan lleno de tumbos y contradicciones como ahorita veremos, pero sin embargo agradeciendo sus amables mensajes y comentarios que me hacen el favor de enviar, tanto al correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com como al Facebook Villalpando y la Historia. Muchas gracias, y cuando tenga oportunidad les prometo que les responderé como siempre lo hago. Bueno, continuemos. Decía yo que la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública allá en el año 1921-22, pues va a significar verdaderamente una especie de gran refresco porque llegó nuevamente a levantar el ánimo, a levantar a los caídos, a levantar el espíritu educativo nacional a un grado tal que yo creo que en México nunca ha habido tal entusiasmo por la educación, gracias a que a la cabeza de ella estaba un hombre vital, con convicciones, con liderazgo, con ideas y con un ejercicio práctico de echar a andar las cosas para que funcionaran. Miren, comenzó, por ejemplo, con el propio lema que él diseñó, que él creó, que él escribió para la Universidad Nacional de México, que como ustedes bien saben, reza así: por mi raza hablará el espíritu. Palabras del propio José Vasconcelos, que de esta manera quiso representar que era el alma mexicana la que se levantaba en pos del saber, en pos de la educación. Después va a construir, más bien va a adaptar un antiguo convento, el de la enseñanza en la Ciudad de México, para convertirlo en la sede de la Secretaría de Educación Pública, un edificio precioso que ustedes pueden visitar al día de hoy y que es magnífico y que conserva todavía los murales que él mandó poner de los grandes artistas mexicanos, pero además también los símbolos con los cuales él quería dotar a la educación mexicana de la simiente ideológica y profunda de las doctrinas más puras que permitirían, como una gran síntesis, elevar el nivel educativo de los mexicanos, inspirándose primero en la antigua Grecia, segundo en las antiguas culturas prehispánicas representadas por Quetzalcóatl, tercero en las culturas de Oriente representadas por Buda, y cuarto, pero fundamental, en la doctrina cristiana también, como un gran motivo educador que tenía en sí misma esta doctrina de Cristo. La amalgama de las cuatro formas de entender el pensamiento, Grecia, Buda, Quetzalcóatl, Cristo, permitiría a Vasconcelos, según así lo pensaba, dotarle a los maestros mexicanos de ese espíritu renovador educador que tanto nos hacía falta. Remató su presencia en ese edificio magistral que, repito, está a la vista de todo el mundo, con una oficina magnífica que era presidida por la estatuilla de la diosa griega de la sabiduría, por una Minerva, por una Palas Atenea, que fue colocada en su escritorio y que hasta la fecha se conserva. Fue quizás el gran momento de la educación en México, repito,
partiendo de la concepción de que debería haber un sistema escolar por todo el país unificado, con un mismo plan de estudios, que esto era muy importante, en el cual se enseñaría a los niños lengua nacional, que así se le llamó ahora al castellano, aritmética, geometría, ciencias naturales, higiene, este era un punto muy importante, higiene para los niños, geografía de México y general, historia de México y general, dibujo, trabajos manuales, educación física y deportes, es decir, un programa integral de educación que debería abarcar desde la primaria hasta la universidad. Se trataba pues del primer gran esfuerzo nacional a través de la federalización de la educación. Había sido una tontería lo que hicieron en el constituyente del 17 de delegar a los municipios el problema educativo. No había ni con qué pagar a los maestros, según lo vimos, y entonces Vasconcelos convenció al presidente Álvaro Obregón de que fuera el gobierno federal, la Federación Mexicana, la que se hiciera cargo del costo elevadísimo de la educación. Por primera vez en nuestra historia, la educación en México pasó a ocupar el primer lugar en el presupuesto de egresos de la Federación, haciendo a un lado lo que era tradicional, que eran los gastos de la Secretaría de Guerra y Marina. Esta vez la educación rebasó a todo mundo y el gasto educativo fue el más importante que había existido en la historia de México mediante la federalización de la educación, que por otra parte va a traer algunos problemillas. El principal de todos, el más importante, es que va a empezar a constituirse, gracias a esta federación de la educación, el gran Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que apenas va a empezar a dar sus primeros balbuceos, pero va a llegar a convertirse al final del siglo XX en el sindicato más numeroso, más grande de toda América, con casi 2 millones de agremiados. Esto será con el paso del tiempo, pero en ese momento Vasconcelos, en los años 20, pues aún no percibía que esto podría degenerar a la larga en un gravísimo problema. Mientras tanto estaba sumamente entusiasmado. A la par que el trabajo de construcción de escuelas, que se dedicó con empeño a construirlas por todo el país, también se puso a diseñar sus otros fundamentos fundamentales, valga la redundancia, de la educación, como lo era la publicación de libros y las bibliotecas. Primero, para los libros, fíjense, editó la revista El Maestro, que ya comenté en el bloque anterior, a fin de darle a los maestros mexicanos elementos doctrinales, teóricos y prácticos para poder ejercer mejor su función de maestros, pero también para los niños mexicanos mandó a editar una colección de libros pequeña, de 2 tomos nada más, de las lecturas clásicas para niños, pero para prepararlas, para elegirlas, para desarrollarlas, pidió a una poeta de fama universal, la famosísima Gabriela Mistral, de origen chileno, que fuese la autora quien preparara este libro magnífico, maravilloso, que todavía por ahí se encuentra en las librerías de viejo, que se llama Lecturas Clásicas para Niños. Y luego emprendió un proyecto editorial magnífico, maravilloso. Él pensaba, y con toda razón, que si se enseñaba a leer a los niños de México, era para que leyeran, para que tuviesen algo que leer. Y en México los libros tradicionalmente, que han sido muy caros y que no tenemos la cultura, como ya lo comenté, de otras naciones iberoamericanas como Argentina y Chile, en donde el hábito de la lectura está muy acendrado, Vasconcelos trató de que los niños adquiriesen ese hábito fundamental de leer, preparando y repartiendo por todo el país su colección de clásicos de la literatura universal, aquellos famosos libros verdes que todavía se encuentran y que se han reeditado muchas veces, en los que había obras de Homero, de Hesiodo, obras también de Goethe, de Shakespeare, de Cervantes, bueno, los clásicos de la literatura universal, una treintena de volúmenes que fueron regalados por todo el territorio nacional y que inclusive se dio lujo, por ejemplo, de colocarlos en las bancas de los parques públicos para que la gente pasara, se sentara, tomara un libro, el que fuera, lo comenzara a leer y se lo pudiera llevar a su casa.
eran libros para regalar. Y hay una anécdota muy peculiar. Algún día llegó el general Obregón por ahí de visita en algún pueblito perdido en alguna serranía mexicana, y a un niño le preguntó: oye niño, ¿cómo se llama este lugar? Pues no sé. Bueno, y aquí, pues, ¿en dónde estamos? No, no sé. Y el general Obregón, muy preocupado, le dijo a uno de sus ayudantes: a ver, que a este niño le manden una colección de clásicos de Vasconcelos para que se eduque. Eso pensaba el general Álvaro Obregón. Pero también Vasconcelos se dedicó a las artes plásticas, a las bellas artes. Él es el que fomenta que en todo el país, en los edificios públicos, nuestros grandes muralistas como Siqueiros, como Tamayo, como Rivera, como Orozco, comiencen a pintar los muros de los edificios públicos para en ellos plasmar la visión de la grandeza mexicana, pero también las visiones educativas de hacia dónde podría llegar un pueblo como el mexicano cuando estuviera muy bien educado. Esta es la obra magnífica de Vasconcelos que él mismo va a relatar primero en ese tomo de sus memorias que les recomiendo muchísimo, que se llama El Desastre, que está consagrado casi por entero a su labor y a su papel en la Secretaría de Educación Pública, y después, más adelante, escribió ya un libro de carácter pedagógico con sus postulados, con sus proyectos, con su manera de ver el proceso educativo, que se llamó este libro De Robinson a Odiseo. No se lo pierdan, estos libros son fundamentales para entender la historia de la educación en México a través de uno de sus principales protagonistas, repito, quizás el más destacado, porque para honra de México, tanto Justo Sierra como José Vasconcelos, los dos, cada uno en su momento, fueron declarados maestros de América. Esta era la fama que alcanzaron nuestros educadores y el tamaño del esfuerzo que comenzaron a realizar por educar al pueblo de México. Pero como todo se va a echar a perder, porque van a aparecer también los contradictores a Vasconcelos, como lo veremos, amigas y amigos, en un momento más. Y estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque de este programa, el de esta ocasión, que es, como ya lo comenté, grabado por motivos de índole profesional que me han impedido estar directamente en vivo con ustedes. Pero sin embargo, aquí estamos para seguir atendiendo mi compromiso con todos ustedes, platicando de la historia de la mala educación en México, particularmente en el siglo XX, con tanto tumbo, momentos brillantísimos como ya vimos con Justo Sierra y con Vasconcelos, y otros momentos no tanto, como el que vamos a platicar enseguida, porque resulta que en este país, como todos sabemos, comienza un nuevo gobierno y de pronto todo mundo quiere volver a descubrir el hilo negro, a construir de nuevo absolutamente todo, destruyendo todo lo anterior. Y así pasó con la educación en México después de la experiencia gratificante y vivificante de José Vasconcelos. Apenas duró unos 10 años el ejercicio que Vasconcelos dejó planteado durante la administración del presidente Álvaro Obregón. Entre 1924, más o menos, que él deja la Secretaría de Educación Pública, y a 1934, pues las cosas funcionaron bastante bien, hay que reconocerlo. Sin embargo, en 1934 dimos un nuevo giro, casi de 180 grados, y al vacío por completo. Porque miren, en ese año era presidente de la República el general Abelardo Rodríguez, un hombre a quien apodaban, quizá con mucha razón, el Pelele de Plutarco Elías Calles, que en un momento de locura, porque no hay otra manera de calificar lo que hizo, en un momento de desquiciamiento totalmente intelectual e ideológico, él, en Guadalajara, lanzó una proclama conocida por los maestros como el Grito de Guadalajara, y que vean ustedes lo que se atrevió a decir. En un mitin político, en ese año, en 1934, cuando era el jefe máximo de la revolución, cuando todo el mundo obedecía a sus órdenes, se le ocurrió decir esto a viva voz: debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de los jóvenes, porque la niñez y la juventud deben pertenecer a la revolución. No podemos entregar el porvenir de la revolución a los enemigos de ella. El niño no es del hogar, el niño
es de la colectividad. Imagínense nada más. Quería apoderarse de la conciencia de los niños y de los jóvenes, y para hacerlo, por supuesto, el camino obligado era a través de la educación. Por supuesto, a sus palabras, a su mensaje, se levantó un gran alboroto nacional. Comenzaron las disputas y las polémicas por todas partes, y algunas de ellas con mucha razón lo criticaban porque le decían al propio jefe máximo que si la Constitución de México establecía una república libre y democrática, lo cual significa plural y con la cabida en ella de todo tipo de pensamientos, ¿cómo era posible que un Estado, el Estado mexicano, quisiera convertirse en un Estado totalitario que se apoderara de la conciencia de los niños y de los jóvenes? Entonces se anunció: lo que quiere el gobierno, y escuchen amigos que esto es bien importante, es la educación socialista, así como lo oyen. Y así como lo oyen también, por supuesto, en aquel tiempo en el cual el Congreso de la Unión estaba totalmente dominado por la voluntad presidencial, se reformó el artículo 3 de la Constitución de 1917 para establecer definitivamente, así lo pensaron por lo menos en ese momento, en 1934, lo que se llamó la educación socialista, en estos términos que les pido escuchen amigos con mucha atención. La educación que imparte el Estado será socialista. Además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual las escuelas organizarán sus enseñanzas y actividades en forma que permitan crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Así como lo han escuchado, querían crear en los niños, a través de una educación socialista, un concepto exacto y racional de la vida y de la vida social. Ustedes se preguntarán, ¿cómo lo iban a hacer? Bueno, ¿alguien tiene en algún momento de su existencia un concepto exacto y racional del universo? Miren, ni Albert Einstein, cuando se enteró de esto, se rió de plano. Él decía que no puede haber un concepto exacto y racional del universo porque todo el universo está sujeto a la teoría de la relatividad. Todo es relativo y no hay nada más relativo que la mente humana, porque todos pensamos distinto. Aunque pudiera parecer un pensamiento homogéneo en algún tipo de cuestiones, en el fondo todos tenemos ideas propias distintas de los demás, porque todos somos parte de un mundo relativo en el cual confluyen todas las ideas diversas. Y sin embargo el gobierno mexicano, en un afán y en un alarde totalitario, quiso crear en los niños, apoderándose de sus conciencias, el concepto exacto y racional del universo. Claro, en la práctica sucedió otra cosa. A un maestro al que le encomendaron justamente la enseñanza rural e indígena, un profesor muy famoso, don Rafael Ramírez, cuando le preguntaron, bueno maestro, ahora sí díganos, ¿qué va a ser la escuela socialista? Y él tuvo que decir, bueno, la escuela socialista que andamos buscando con tanto anhelo, no hemos podido todavía formular ni su doctrina, ni encontrar aún sus formas prácticas de expresión. Esto lo reconoció el propio Rafael Ramírez, que repito, era el ideólogo más importante educativo del régimen del presidente Lázaro Cárdenas, que, espantado porque pues no se podía llevar a cabo, decidió primero crear un instituto de orientación socialista que le encomendó a un profesor también muy destacado, don Celerino Cano, para que diseñara este Instituto de Orientación Socialista los nuevos planes de estudio para la educación primaria de México, fundados en el socialismo que les daría a los niños la visión exacta y racional del universo. Y para ello, este Instituto de Orientación Socialista editó un manualito que se repartió a todos los maestros de México, diciéndoles que en lugar de dar aritmética, geometría, lengua nacional, higiene, historia, pues deberían dar únicamente 3 materias. Fíjense bien. Una materia serían las actividades de expresión, relación y cálculo. Otra materia serían las actividades para conocer la naturaleza. Y la tercera materia, las actividades para conocer y crear estructuras sociales. Todo el mundo quedó maravillado. Nada más que no se dijo
cuál era el contenido de esas 3 materias y cada maestro tuvo que interpretarlas como bien pudo. Imagínense al grado que llegó el desorden de la educación en México, porque los maestros estaban acotados a impartir 3 materias cuyo contenido desconocían, cuyo sistema desconocían, cuya forma de enseñar desconocían, porque a los maestros de México, en Escuela Normal de Maestros, se les cambió el plan de estudios por completo y se les introdujo únicamente 3 materias. Una, legislación social y revolucionaria. No, pues está muy bien. 2, literatura para el proletariado. Nadie entendía qué era. 3, teoría del cooperativismo. Con esto se pensaba formar a los maestros de México, quienes por cierto andaban en la calle, para no perder el sueldo, portando bajo el brazo, por eso les decían los del sobaco rojo, fíjense qué burla les decían a los maestros, llevaban bajo el brazo 2 libros que no entendían. Uno, La nueva educación de la Rusia soviética, de Alberto Pinkerich, un autor soviético ruso, y el famoso poema pedagógico de Antonio Makarenko, que nadie leía y que nadie entendía, pero que sin embargo todos portaban bajo su sobaco rojo, como les decían, en son de burla. ¿Cuál fue el resultado? Pues que la educación socialista se convirtió en una simulación porque nadie sabía qué tenían que hacer, los maestros tuvieron que improvisar y además también ante la crítica de la sociedad que veía que cada vez los niños sabían menos de nada porque nadie entendía cómo dar esa materia, por ejemplo, de conocer y crear estructuras sociales. Claro, hay que decir que a este fracaso, que es en realidad una dictadura educativa porque se trataba de controlar a los niños mexicanos, a este fracaso del presidente Lázaro Cárdenas debe, eso sí, reconocérsele un éxito mayúsculo cuando decidió y ordenó la fundación del Instituto Politécnico Nacional a través de sus 3 niveles de estudios en ese tiempo, la prevocacional equivalente a la secundaria, la vocacional equivalente a la preparatoria y las carreras profesionales en áreas técnicas bien importantes como la ingeniería petrolera o las ciencias biológicas o las ciencias médicas o las escuelas superiores de ingeniería mecánica y eléctrica que eran indispensables para México. Pero en el tema de la educación primaria y secundaria fue un fracaso absoluto la educación socialista en México, que solo contribuyó a echar atrás la obra que ya había levantado y construido José Vasconcelos, que a su vez había tenido que fundarse y apoyarse en lo que había hecho don Justo Sierra. México, cuando llegó el año de 1942-43, estábamos en pleno retroceso educativo, con una educación socialista que nadie entendía y con un concepto de la vida exacto y racional que era imposible darle a los niños mexicanos, partiendo de que los maestros tampoco tenían la mínima ni más remota idea de lo que se trataba, así que había que salvar de nueva cuenta a la educación de México, y esto lo va a conseguir un gran secretario, Jaime Torres Bodet, de quien hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en este último bloque del programa del día de hoy, que ha sido grabado, como ya lo he estado informando, pero sin embargo, atento a sus comunicaciones y mensajes que amablemente me hagan llegar a través del correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o bien en el Facebook Villalpando y la Historia. Decíamos hace un momento que la educación socialista en México, este intento que se realiza a partir de 1934, va a causar trastornos espantosos y terribles en la educación mexicana, de tal suerte que a este nuevo desastre educativo tendrá que llegar un salvador. México tuvo la fortuna de contar en 2 ocasiones distintas con 2 presidentes a un mismo y único y auténtico secretario de Educación Pública, y me refiero al gran poeta, escritor, político, educador mexicano Jaime Torres Bodet, quizás el más importante que ha existido en México, por supuesto, haciendo una santísima trinidad, valga la herejía, con lo que hizo en su momento Justo Sierra, con lo que realizó en el suyo José Vasconcelos. Bueno, la obra educativa mexicana se coronó y creo que nunca más podremos encontrar a alguien así, con Jaime Torres Bodet, que fíjense, si Justo Sierra y José Vasconcelos fueron designados en su momento maestros de América, Jaime Torres Bodet
obtuvo un reconocimiento mucho más práctico y efectivo. Fue nombrado director general de la UNESCO, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. A ese nivel llegó nuestro país en materia de fama educativa gracias precisamente a la obra de Jaime Torres Bodet, que repito, fue secretario de Educación Pública primero en los últimos 2 años del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho y luego más tarde en los 6 años de gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Este era el nivel de prestigio que alcanzó Jaime Torres Bodet como un gran educador. Había que salvar la educación mexicana, Esto era claro. El artículo 3 constitucional que establecía la educación socialista había creado una serie de trastornos, no solamente en el propio sistema educativo, porque los maestros, como lo explicamos, no sabían ni qué enseñar, los alumnos, por supuesto, no entendían nada ni aprendían nada, sino que también, pues, significaba para la sociedad entera una especie de gran contradicción porque se establecía una dictadura totalitaria en materia educativa, cosa con la cual el propio presidente Manuel Ávila Camacho no estaba de acuerdo y la primera función importantísima que tuvo a su cargo Jaime Torres Bodet fue redactar un nuevo artículo 3 constitucional que verdaderamente es una obra maestra de literatura patriótica, pero además también del compendio de las aspiraciones de todo un pueblo. Déjenme darles lectura porque es importante al texto de este artículo 3 constitucional, como quedó, gracias a la pluma verdaderamente inspirada de don Jaime Torres Bodet. Porque dice así: la educación que imparta el Estado, Federación, Estados y municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y basado en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, la educación será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional la educación en cuanto a que sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de la cultura, y contribuirá a la educación, a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, por cuanto al cuidado que se ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres. Es maravilloso. Claro, es una poesía, es una auténtica inspiración patriótica con un fin elevadísimo de conseguir, gracias al esfuerzo educativo nacional, el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Y créanme, don Jaime Torres Bodet lo consiguió, porque desde 1945-46 y hasta el año de 1970 se puede considerar que son los años de oro de la educación mexicana. Estoy seguro que aquellos que tienen mi edad, o más avanzada todavía, los que estudiamos la primaria antes del año de 1970, estarán de acuerdo conmigo en que era una educación distinta, muy distinta y muy superior a la que se da al día de hoy. ¿Qué hizo don Jaime Torres Bodet para conseguirlo? Primero, acabar con el resabio de la educación socialista con este nuevo artículo 3 constitucional. Y después, déjenme juntar simplemente lo que consiguió en sus 2 periodos como secretario de Educación Pública. Enfrentó el problema educativo de distintas maneras. Primero, con una campaña nacional contra
el analfabetismo, la campaña nacional de alfabetización que de veras llegó a todos los rincones del territorio nacional para tratar de acabar con este mal tremendo que es el no saber leer, escribir y contar, que todavía en ese momento alcanzaba a buena parte de la población, y para que tuviesen inmediatamente que leer, inmediatamente, porque de eso se trata el aprender a leer, tener que leer. Vasconcelos lo había intentado a través de sus clásicos. Jaime Torres Bodet, que había trabajado con él muy cerca, lo hizo a través de la Biblioteca Enciclopédica Popular, con una serie de fascículos que por millones de ejemplares se repartían en todas partes, con los más distintos y diversos temas para que la gente tuviese que leer. También, fíjense bien, él es el que inicia el programa federal de construcción de escuelas para poder llevar nuevamente, con un enorme gasto del presupuesto, escuelas a todo el país. Y lo consiguió, que fue lo mejor de todo, pero además, no solamente las escuelas, sino también contar con maestros suficientes y preparados a través de una institución que él va a crear y que funcionó de la mejor manera posible y que hoy en día nos hace mucha falta, por lo menos en los principios fundamentales que Torres Bodet pensó. Me refiero al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. También, por supuesto, realizó una serie de obras que al día de hoy siguen estando presentes en la vida nacional, como fue primero el famoso Plan de 11 años, en el cual los mexicanos y las mexicanas jóvenes tenían al menos que estudiar 2 años de kinder, de jardín de niños, 6 años de educación primaria y 3 años de educación secundaria, como un mínimo indispensable para asegurar tener un pueblo educado. Fundó, como todos sabemos, el Museo Nacional de Historia como un gran apoyo a la educación, y luego va a rematar su obra pedagógica con una institución que hasta la fecha sigue vigente, que ha sido muy manoseada, pero que sin embargo significa un gran avance, como él decía, el regalo de un pueblo maduro a sus niños, los libros de texto gratuitos, que son una idea y un proyecto realizado precisamente por don Jaime Torres Bodet, que le encomendó a los mejores escritores y a los más destacados maestros de México su elaboración. Libros baratos para el pueblo de México, libros gratuitos para el pueblo de México, libros que fueron únicos en el sentido de que era lo que la escuela podía dar a sus niños sin necesidad de que no tuvieran que acudir a otros si querían, pero todos a partir de una educación uniforme, como lo quería José María Morelos y Pavón, la misma educación en principio para todos, pero una educación de calidad a partir de libros de texto bien hechos, bien hechos. Después vendrá otra vez el desastre. A esta obra educativa magistral enorme de don Jaime Torres Bodet vendrá nuevamente el desastre. Repito, fueron 25 años de un sistema educativo verdaderamente promisorio que le dio a los niños mexicanos verdaderamente esperanzas de un futuro mejor gracias a la educación. Pero después se va a acabar todo, y es lo que tendremos que platicar en el siguiente programa, partiendo de un concepto. Cuando el presidente Echeverría toma el poder y comienza sus reformas, entre ellos la educativa, por ejemplo, la calidad de la educación se vendrá abajo, gracias, entre otras cosas, a los cambios de los programas de estudio, y ustedes van a recordar, los que tienen mi edad, cuando las generaciones que siguieron, en lugar de saber escribir, únicamente con letra normal como lo hacíamos nosotros, únicamente pudieron hacerlo con letra script. Cuando los niños de entonces, a partir de los 70s, estaban imposibilitados a leer los mensajes y recados de sus papás. Cambió la educación en México. Pero esto platicaremos la semana que entra. Muchas gracias y si Dios quiere, hasta la próxima.